Bueno, hermanos, vamos a continuar la vez pasada, hace 8 días, nos quedamos prácticamente en lo que es la definición en base a lo que es la depresión en relación a lo que es el DSM, que es un libro que se utiliza para poder describir todas las patologías de tipo psiquiátrica y que obviamente esta definición que pongo aquí está pegada precisamente a este documento. Entonces, en base a esta definición, es la disminución de la capacidad para pensar o de concentración, pensamientos recurrentes sobre la muerte, suicidas, sin un plan específico, un verdadero intento suicida o un plan específico para suicidarse. Es decir, constantemente están hablando sobre quitarse la vida, ya sea de manera planeada o no planeada. Y al comenzar a entender la naturaleza de esos síntomas y otra, la compasión se convierte en algo inevitable. Entonces, hermanos, realmente para que una persona llegue a este punto a pensar en quitarse la vida o definitivamente quitarse la vida, como lo ha pasado en muchas personas, definitivamente el estado mental es algo muy fuerte, que son pensamientos muy pesados de sobrellevar, porque prácticamente te acompañan todo el día, todo el tiempo, todo lo cual se hace muy insoportable, muy intolerable, hasta el punto en que obviamente creen las personas que el suicidio es la clave para resolver este problema. Ahora, hay que distinguir entre los síntomas físicos y espirituales. Habíamos comentado la vez pasada que las quejas físicas pueden estar causadas por un cuerpo que se va deteriorando por el pecado en la vida de las personas o por Satanás. Entonces nos habíamos dado cuenta, y vamos a verlo más adelante, que son muy claras a veces los datos clínicos que pueden reflejar ese tipo de personas, pero también podemos darnos cuenta que la depresión puede ser por el mismo deterioro o por la presencia de enfermedades en nuestro cuerpo, pero también pueden ser pruebas que a través de ellas Dios quiere de alguna manera enseñarnos, forjar un carácter, forjar una visión conforme a su voluntad. Entonces, realmente lo que hemos visto es que la amargura es uno de los puntos que obviamente llevan a la depresión, y empezamos a definir a la vez pasada, porque esa es la raíz que genera muchas veces la depresión en las personas. Entonces, habíamos dicho que esta patología, a pesar de que hay medicamentos que pueden ser dados para contrarrestar algunos efectos o síntomas, es muy claro que debemos de alguna manera estar conscientes de que esta enfermedad en especial tiene mucha connotación o mucha relación con problemas de tipo espiritual. Entonces, de hecho, comentábamos que en Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice, mirad bien. Entonces, esta expresión llama la atención porque muchas veces la amargura, como bien lo estamos describiendo, es una raíz, es decir, empieza de algo pequeño, quizás algo que verdaderamente no le podemos prestar a veces atención, o inclusive muchas veces la amargura, por eso es tan difícil a veces de detectarla, porque es causada en ocasiones por personas muy cercanas o personas que de alguna manera debieran generar confianza en nosotros, o de alguna manera vínculos muy estrechos, es decir, alguna situación de decepción debido al maltrato de un padre hacia un hijo, o de una esposa hacia su esposo, de su esposo hacia la esposa, o de un hijo, situaciones a lo mejor de tipo familiar. Entonces, por eso es que nosotros no nos damos cuenta muchas veces de dónde viene esa raíz de amargura. Por eso aquí lo expresa el autor de este libro, Hebreos, que dice, mirad bien, porque no es muchas veces la raíz de la amargura tan fácil de observar o de detectar. Entonces dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, por ella muchos sean contaminados. Nos dábamos cuenta que la amargura realmente limita las bendiciones de Dios. Aquí lo menciona muy claramente este pasaje. Quita o retira la gracia de Dios, es decir, Dios queda separado debido a un pecado que de alguna manera no lo estamos trabajando y no lo estamos sacando de nuestra vida. Entonces sabemos que el pecado aleja esa relación que tenemos con Dios, y eso hace que de alguna manera se haga un círculo vicioso.
de alguna manera nosotros nos apartamos de Dios por estas raíces de amargura, y eso conlleva a un estado emocional derivado a una carencia espiritual, y que obviamente se manifiesta en una situación más sintomática, que es la depresión. Entonces, el no detectarla a tiempo y destruirla trae consigo consecuencias mortales y la condenación eterna. Entonces, estamos hablando de que no solamente te puede llevar a una situación de suicidio o de intento de suicidio, o de vivir constantemente un verdadero infierno en tu vida, sino que no podemos ver esto solamente como lo habíamos visto al principio del tema. No podemos ver solamente esto como una enfermedad, porque vuelvo a lo mismo, hay una situación de amargura, hay una situación en donde uno da cabida a que malos sentimientos, malos pensamientos empiecen a enraizarnos en nuestra alma, y esto lo maneja de que obviamente hay una condenación. Habíamos dicho que la amargura se llega a un punto igual que otro tipo de pecado o falta. Por lo tanto, pues las consecuencias son las mismas. Entonces, es un sentimiento de frustración, la amargura, de resentimiento, falta de perdón, tristeza y rencor que es duradero y se produce principalmente por algunas desilusiones o quizás una injusticia de la cual hemos sido víctima. Entonces, no podemos, hermanos, estarnos consintiendo o apapachando en decir, ay, es que tengo un carácter muy fuerte, muy amargado, vivo en tristeza porque de niño sufrí esto, o porque he tenido esta serie de decepciones. No, hermanos, es clara la Biblia que obviamente las ataduras del pecado pueden ser liberadas a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces, si realmente nosotros hemos estado siendo controlados por cadenas de amargura y que esas nos han llevado a un punto de depresión, hermanos, muchas veces no es más que una falta de fe en la renovación que podemos tener en Cristo. Entonces, por eso es que esto se debe de visualizar bajo un contexto también espiritual, porque de lo contrario nunca va a poder ser remediado esta situación en las personas. ¿Puedo comentar algo, hermano? Sí, adelante, Lupita. Bueno, usted comentaba situaciones como internas en la familia, en el cual un miembro es maltratado por el otro, ninguneado, o se suscitan muchas situaciones en la familia internamente. Sí. Y es cierto que normalmente quien más daño te hace es quien más te conoce, o quien profundamente te conoce. Así es. Y normalmente de ahí viene precisamente las raíces, normalmente. Pero si una persona está en una situación de maltrato, o que la están haciendo menos, o qué sé yo, tantas cosas que pueden pasar, pero si esa situación subsiste y no se quita, y pasa un mes y un año y 5 años y... Disculpa, la verdad me quedé nada más en que si persistía una situación difícil en una persona, pero ya no acabé de escuchar tu comentario. No sé si sea mi internet o el tuyo, pero se entrecortó. Ok, yo digo que muchas personas, yo digo porque hablo aún de mí, pero gracias a Dios ya no subsiste esa situación, pero de personas cercanas a mí que yo veo que siguen en una situación difícil familiar y que son menospreciadas, son humilladas, son hechas menos, y si esa situación prevalece por años, es difícil que esa persona salga, ¿no? Sí, claro. Sí, Lupita, totalmente de acuerdo. Sí, mucho tiene que ver tu contexto. Entonces a veces es como... Sí, entonces yo digo, ¿cómo qué hacer o cómo ayudar a personas? ¿Cómo? De ahí, bueno, no sé si puedo yo comentar. Sí, adelante. Sí, María, adelante. Que ahí precisamente, que lo has dicho tú, Homero, creo en otras ocasiones, es que entra, bueno, primero que nada Dios, ¿verdad? Entra en acción a través de su Santo Espíritu para sanar muchas de las cosas que nos han pasado en nuestra vida, pero otras, cuando ya conocemos a Dios y que sabemos lo que Él produce en nosotros y todo, es nuestra responsabilidad buscar ayuda. Y sí, pues a veces tristemente, como también hemos visto en la iglesia, a veces
no vamos a hallar esa ayuda porque el pastor todo lo atribuye pues a fuerzas del maligno, ¿verdad? Cuando son así creencias de ese tipo, o en fin, o no está muy abierto el pastor, pero entonces tenemos que buscar apoyo también con psicólogos o instituciones cristianas que puedan brindarnos esa sanidad, ¿no? Y que ellos dan técnicas para ayudarnos y claro, seguir alimentándonos espiritualmente, ¿verdad? Que es lo principal, con la palabra, creyendo la palabra. No, y quizás complementando lo que dices, Mari, que es cierto, yo creo que también valorar el salir de ese contexto. Se me viene ahorita a la mente, por ejemplo, ahorita que hablas sobre algunas instituciones cristianas, yo agregaría inclusive hasta no cristianas, por ejemplo, mujeres que son maltratadas en el hogar. Hay organizaciones en donde les dan un cuarto, les ayudan pues a que salgan de ese entorno, porque definitivamente mientras se mantengan en él, el conflicto va a seguir ahí. Entonces, una situación, por ejemplo, de maltrato emocional o psicológico dentro de un matrimonio, pues sí se tiene que pensar en un momento dado, si no en el divorcio, si en la separación momentánea de esta situación, si esto ya está llevando a un límite de depresión a la persona, ¿no? Porque esto finalmente es un círculo vicioso, es como un drogadicto. Si tú no lo sacas de su entorno social, lo va a seguir. O sea, tú lo puedes en un centro de rehabilitación, pero si llega al mismo contexto, y que de hecho ese es el principal problema de la recaída de un drogadicto, es que sí, lo tuviste 6 meses, un año en un centro de rehabilitación, pero llega otra vez a su casa, llega al mismo barrio, llegan a tocar la puerta los mismos amigos. Entonces es no más cuestión de semanas o de meses para que vuelva a recaer esta persona en el vicio. Entonces, si esta persona tiene un contexto social o familiar muy difícil, pues yo creo que sí tiene que estar pensando en la medida de que también lo pueda hacer, porque si estamos hablando de un niño, pues sí está medio difícil, ¿no? Pero si estamos hablando ya de una persona adulta, pues de que sí tome medidas de separación o de distanciamiento, pues de esas personas que en un momento dado son las que le están generando ese conflicto. Así es como fue, pues, bueno, aquí en la iglesia tenemos a Edgar, por ejemplo, que él dice que le ayudó mucho salir precisamente de allá de su contexto familiar, ¿verdad? Para tener de veras un cambio, ¿no? Sí, pastor, ¿qué opina? Sí, nomás igual precisamente este tema se trata de eso, ¿no? De concientizarnos y saber que hay muchas, digamos, que hay que trabajar de la mano, por decir, no creernos autosuficientes en el sentido de que vamos a solucionar todo la iglesia. Digo, o sea, es la salvación, lo que da la iglesia, la salvación. Y no, que no se malinterprete, pero igual, si hablamos de un enfermo, como tú me acabas de mencionar, no, la iglesia no lo va a sanar, no puede sanarlo, ¿no? Digamos que se quebró el brazo, por más que hagamos, no podemos sanarlo. Igual, a veces estos problemas emocionales no los vemos en esa magnitud, los menospreciamos y pensamos que no son enfermedades, sencillamente son otras cosas, ¿no? Pero se requiere, por decir, otro tipo de ayuda, ¿no? Y aquí se trata de trabajar de alguna manera con otras instituciones, no soltarlo, no dejarlo como iglesia, sino pues a estar al pendiente, estar al cuidado, no estar respaldando, pero entender que en este caso, por decir, una mujer maltratada, o hijos que tienen problemas, pues la iglesia, ¿qué más quisiéramos? Tener una casa de mujeres que se les dé de comer, que se les apoye para que se puedan salir adelante a pesar de eso, pero no se puede, ¿no? Entonces hay otras instituciones que nos pueden ayudar y es donde uno puede hacer esa mancuerna, ¿sí? Coadyuvar con otras instituciones, pero reconocer que como iglesia sería nuestra primera responsabilidad y no soltarlo, ¿no? Sí, finalmente lo que dice Lupita está abarcando más allá de una depresión, de un concepto, ¿no? Porque finalmente ahorita estamos definiendo un concepto, pero en la realidad es un concepto en medio de un contexto, ¿no? De vida. Entonces ahí es donde, como dice el pastor, pues tenemos que buscar las estrategias, dependiendo del caso, de cada situación, pues cómo vamos a apoyar o coadyuvar para esto. Lo finalmente, como dice el pastor, la depresión es una situación compleja, de índole espiritual, de índole social,
de índole médico, y que obviamente pues tenemos que tener una apertura precisamente a poder dar una atención integral a estas personas. Entonces, bueno, habíamos dicho que en verdad el pecado o la amargura es pecado, lo habíamos visto en Efesios, sobre todo en el versículo 31, dice: quítense de vosotros toda amargura, y junto va a otros, ¿no? El enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, y muchas veces los otros comportamientos los identificamos como aspectos que nos pueden afectar nuestra relación con Dios, pero a veces nos cuesta trabajo ver la amargura como un área espiritual en la que verdaderamente se tiene que trabajar con el mismo esfuerzo y con la misma fe o dedicación hacia Dios, para ir poco a poco perdiendo esa tendencia hacia esos aspectos, obviamente, que nos llevan al alejamiento de Dios. Entonces, acá en este punto les pongo aquí la metamorfosis de un sentimiento. ¿Cuánto llevamos, Mari? ¿Cuánto tiempo tengo? 6 minutos todavía. Ahí los tengo. Ok, ya los tengo ahí cuantificados. Voy a explicar esta diapositiva rápido. La metamorfosis de un sentimiento que no existía en nosotros y que afecta nuestras emociones. Si no perdonamos de inmediato las ofensas, es decir, con nuestra mente, decir: ay, fulanito tal, pues me dijo estas cosas, pero debe estar a lo mejor enojado, cansado, o el frustrado es él, el amargado. Si lo interiorizamos, es decir, sino que le digerimos en nuestra alma, esa ofensa se convierte en ira o en dolor, y después esto se convertirá en odio. Y habiendo pasado la ofensa al escalón de odio, este odio se convertirá en amargura, y la amargura te va a llevar, pero directito, a la depresión. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, aquí es donde tenemos nuestros mecanismos de defensa como cristianos. Si nosotros estamos muy claros de quiénes somos en Cristo, esta situación o una ofensa, una situación difícil en nuestra vida, sobre todo de rechazo o de ofensa, vamos dejándolo así el concepto de ofensa hacia nosotros, si nosotros no tenemos bien claro quiénes somos, pues obviamente todo esto nos va a ir afectando al punto que obviamente lo vamos a llevar a lo más dentro de nuestro ser, que es el alma. Les pongo acá, por ejemplo, haciendo una analogía con el tubo digestivo. Si yo como un pescado echado a perder, si yo lo detecto desde que lo estoy mascando, desde que estoy saboreando, percibo una consistencia, un olor, un sabor inadecuado, ¿qué hago? Pues lo vomito, lo escupo, y obviamente no permito que ese bolo alimenticio descompuesto siga pasando a mi cuerpo, en donde va a ser absorbido, y no solamente va a afectar mi estómago o mi sistema digestivo, sino que al ser absorbido ese bolo alimenticio, se va a ir a la sangre y me va a afectar todas las áreas o varios sistemas, ya no nomás el estómago. Al rato va a tener problemas de sepsis, en donde tengo ya infecciones en todo mi cuerpo, y obviamente el estado clínico de un paciente es muy peligroso, ¿no? Inclusive estamos hablando de una situación de muerte, cuando obviamente pudo haber sido, si hubiera sido detectado, hubiera sido escupido, vomitado, o dejado de ser deglutido ese pedazo de comida descompuesta. Bueno, lo mismo pasa en el aspecto espiritual. Si nosotros metemos ese tipo de amarguras o pensamientos negativos en nuestra mente y los empezamos a cubrir con sentimientos de que pobrecito de mí, es que he sido yo golpeado, es que he sufrido demasiado por esto, y empezamos obviamente a acapararlo, a cubrirlo, más difícil va a ser para nosotros detectarlo, y sobre todo, vuelvo a lo mismo, por eso les pongo este dibujo. ¿Se acuerdan al principio de los estudios? Entonces, de algo que puede quedar en la mente, pasó obviamente porque obviamente no nos deshicimos de él, y pasó a lo más interno de nuestro ser, que es el alma. Y entrando ya un sentimiento de amargura a nuestra alma, cuidado, porque esta sí va a ser más difícil de detectar, y obviamente esta va a afectar completamente nuestro comportamiento. Y lo que vamos a ver nosotros prácticamente en la persona, pues va a ser lo externo, va a ser lo que la mente refleja respecto al alma, que obviamente ya pasó el bolo alimenticio, ya no quedó solamente en la mente, sino se metió a lo más profundo, que es el alma.
Y ahí es donde empezamos a ver ciertos comportamientos clínicos. Quiero suicidarme, no soy feliz, aspectos siempre de amargura, pero ¿qué es lo que está haciendo? La mente solamente está reflejando el problema de descomposición que ya tienes en tu alma por haber guardado, por haber de alguna manera dejado que un pensamiento se haya entrañado obviamente al alma. Entonces, por eso, hermanos, que tenemos, obviamente, llega el psicólogo y el psicólogo te va a decir, a ver, ¿por qué te quieres suicidar? Y va a empezar a tratar el problema en la mente. El problema, hermanos, es que si nosotros dejamos este problema solamente al aspecto psicológico, psiquiátrico, vamos a estar bien lejos de realmente penetrar a donde está realmente el problema, que es el alma. Entonces, lo que dice ahorita el pastor y ahorita Lupita con su comentario, pues obviamente esto implica pues algo ya, una atención ya multidisciplinaria, ¿verdad? No solamente una cuestión de oración, sino tenemos que tomar ciertas medidas, obviamente, de aislamiento, de alejar a la persona, pues para que pueda ser más fácil su desintoxicación. Obviamente hay una dirección espiritual porque pues Dios te va dando la sabiduría cómo poder apoyar a esta gente, pero finalmente, hermanos, tenemos que ver esto de una forma integral. No sé si queda más entendido este concepto a través de este ejemplo del alimento. El alimento muchas veces nosotros pues nos vamos a dar cuenta por el mal sabor, y en ese momento pues tienes el autocontrol de no deglutir ese alimento. En este caso, una persona en el momento que de alguna manera se da cuenta, si hemos pensado que es un cristiano que vive una relación estrecha con Dios y empieza a ver que se está alterando su relación con Dios, realmente eso sí se percibe, eso sí se siente, que a veces no lo externamos o lo disfrazamos inclusive con actos religiosos de decir, mira, pues voy al culto, estoy activo en la iglesia, pero finalmente tu vida espiritual dice otra cosa. Sí te das cuenta, el Espíritu Santo sí te lo hace ver. En caso de una persona que obviamente no conoce de Cristo y que de alguna manera no sabe qué está pasando en su interior, pues realmente en el punto en donde esta persona puede pedir ese apoyo, pues es cuando realmente ya no es factible que esta persona lo haga por cuenta propia. Entonces, realmente la depresión es difícil de que lo haga, de que salga a las personas de forma personal. Sí hay casos en donde sí han salido solos, y obviamente solos es entre comillas, ¿no? Porque finalmente hay gente que ha salido, pero porque aumentó o porque tomó más en serio a Dios y lo empezó a inmiscuir más en su vida y agarrarse de la fe, que fue lo principal que di al principio del tema. Es donde realmente te tienes que agarrar de tu fe y que realmente decir, ok, si Dios me dice que me da la fuerza y el poder para poder salir de esa situación, pues es aferrarte a esa realidad que en la palabra de Dios te lo maneja. Entonces, yo creo que el momento en que la persona necesita la ayuda es cuando definitivamente, primero, la gente lo puede detectar. Es decir, estás viendo cómo poco a poco la personalidad de la persona se empieza a hacer una personalidad retraída o una personalidad de frustración o de enojo constante. Entonces, ya al menos como cristianos, sabiendo un poquito más del tema, sabes que eso es solamente la punta del iceberg y sabes que en el interior esa persona está pasando por una situación muy difícil y a lo mejor la persona en ese momento es el punto adecuado para intervenir, aunque la persona no te lo pida, pero tú lo puedas diagnosticar. Entonces muchas veces podemos pensarlo así bajo el enfoque de médico. ¿Cuánta gente te llega de que dices, ay, pues, por ejemplo, me pasa seguido ahorita con COVID? Te llegan las personas y te dicen, ay, es que me siento muy débil, ¿no será que estoy mal del azúcar? ¿No será que tendré mal el colesterol? ¿No será que tendré cáncer? Bla, bla, bla. Y tú llegas y haces la prueba de COVID o empiezas a hacer el interrogatorio, empiezas a encuadrar una serie de sintomatología y dices, no, pues lo que tienes es COVID. Me pasó apenas el viernes con una paciente así, que me la llevaron por cansancio, no me reportaba que tuviera dificultad respiratoria, pero ya cuando me dijo que le dolía la cabeza, traía tos, debilidad, le checo la saturación de oxígeno, la tenía la señora en 80. Entonces dices, usted tiene COVID. Entonces, finalmente, por eso es importante estudiar estos temas como cristianos, porque
pues más lo conozcamos, las manifestaciones espirituales y físicas, más pronto vamos a poder detectar estos problemas en las personas y más oportunamente vamos a poderlas ayudar, a pesar de que muchas veces las personas ni siquiera se hayan dado cuenta. En este caso, les pongo el ejemplo de esta paciente, pues no tenía ni en mente que su problema de debilidad es un COVID. Ella está pensando en que el COVID se manifiesta por fiebre, dolor de cabeza, pérdida del apetito, aspectos que a lo mejor son muy comunes en mucha gente, pero que en ella no se había manifestado. Entonces, igualmente la depresión no solamente es pensar en una persona que piensa solamente en suicidio o que se la pasa llorando y llorando y llorando, ¿no? Hay formas, por eso es que quise también atender el tema de amargura, porque en la amargura va implícito este problema. No sé si contesta tu pregunta, Jessie. Sí, muchas gracias, Homero. Homero, yo aquí estamos Sí. también, aquí estamos los Moni, tres. qué bueno. Sí, referente a lo mismo, hay esperanza, yo creo, para los que somos hijos de Dios, a diferencia de cuando, como tú decías, gente que está afuera. De alguna manera, la misericordia de Dios para los que somos hijos, aunque pudiéramos batallar con estas mismas enfermedades y pecados adicionales, hay una misericordia. Yo lo viví cuando falleció mi mamá y que Josué se fue a Monterrey y que me quedé sola. Yo no identificaba que realmente estaba cayendo en depresión y fue increíble que simplemente me salí, o sea, sentí el impulso de salirme y literal al parquecito de vuelta de mi casa me tiré abajo de un árbol y empecé a dar gracias, o sea, por todo lo que tenía, y el Señor me levantó de manera sorprendente, sin necesidad a lo mejor de externar o que alguien viera, porque pues en esa situación estaba yo sola. Pero a lo que voy es que como hijos de Dios y como estudiosos de la palabra, el Espíritu Santo, cuando andas en esa situación, te trae a memoria la palabra y te levanta, a diferencia de las personas que están afuera. Entonces yo creo que sí, como hijos de Dios tenemos esperanza, y qué bonito sería pues que mucha gente tuviera esta esperanza. Por eso somos llamados a compartir las buenas nuevas, ¿verdad? Sí, claro que sí. Muchas gracias por tu participación. Entonces, acá, por ejemplo, en este punto, pues ¿quiénes son muchas veces los que causan la raíz de amargura? Lo que habíamos dicho, son personas allegadas, gente que de alguna manera tú has depositado su confianza o de forma natural debieran protegerte o cuidarte, pero uno de los principales participantes en crear muchas veces esas raíces de amargura son nuestros padres. Entonces, cuando el trato que nos dieron nos trae malos recuerdos y sentimos un gran resentimiento contra ellos. Entonces, fíjense, personas altamente apegadas a nuestra formación, obviamente pueden ser causantes de estas amarguras. Nuestra pareja, entonces, no ha llenado nuestras expectativas o sus hábitos nos perturban. A la vez nos hemos podido perdonar esas ofensas que nos hizo y vamos divorciándonos emocionalmente sin darnos cuenta. Entonces, primero hay un divorcio emocional, quizás después hay un divorcio legal, pero para que se dé un divorcio legal, hermanos, tuvo que pasar una pareja por muchas situaciones muy difíciles, muchas ofensas, muchas heridas de tipo emocional, para que haya llegado al punto de decir, me separo de esta persona. Pero aún con la separación, pues obviamente esas cuestiones vividas que te llevaron a esta decisión, pues obviamente son cargas muy pesadas de tipo emocional y que obviamente te pueden llevar a una situación de depresión. Entonces, eso es a veces lo difícil y por eso de alguna manera radico en esos puntos, porque muchas personas actualmente viven problemas de depresión por los padres y por pues malas experiencias en relación a sus parejas. Nuestros hijos, cuando no son lo que esperábamos, vean por ejemplo en Proverbios 17:25.
Quien lo encuentre, lo le guste leer, por favor. ¿Lo leo? 25. Sí, Mari, léelo, por favor. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que le dio a luz. Entonces, fíjense, un hijo que te sale problemático por la problema que sea, o sea, te va a amargar, te va a traer unos sentimientos de frustración tan fuertes que te puede llevar a un punto de depresión. Entonces, vean por qué es tan difícil detectarlo, porque cómo vas a pensar que la raíz que tienes de amargura y que te ha llevado a un punto de depresión depende de tu papá, depende de tu mamá, depende de la persona con la que decidiste vivir, y peor todavía, depende del hijo que tanto amas. Entonces, por eso es que en el versículo de Hebreo dice, mirad bien o abre bien los ojos, porque la amargura o la raíz de amargura no la vas a poder detectar tan fácilmente. Vas a ver una situación de enojo, de frustración, o sea, las manifestaciones, pero difícilmente, porque es algo muy doloroso, va a llegar en que tú mismo vas a decir, mi raíz de mi problema es mi hijo. El problema de mi raíz de amargura es mi esposa, es mi esposo, o es lo que viví con mi mamá o con mi papá. Por eso es que es tan difícil, hermanos, desatarnos de este problema, porque el meternos a la raíz causa dolor. Y ahí es donde tiene que entrar un apoyo espiritual y un apoyo psicológico, porque sí, o sea, realmente es difícil, hermanos. Mucha gente, por eso es que nosotros manejamos tantos caparazones emocionales, porque si le escarbamos a nuestra vida, es muy doloroso. Es muy doloroso llegar al punto que nos causaron esos problemas, hermanos. Dice, quizás un hermano que nos hirió profundamente, o una persona de la iglesia, su conducta nos exaspera, pues no olvidamos las discrepancias que tuvimos con ella y no nos tragamos, como dice vulgarmente, o el daño que te hizo un amigo, o las personas que se burló de nosotros. Tan solo, por ejemplo, hay circunstancias como, por ejemplo, el hecho de no hablar, de no comunicarse, lo vemos en Job capítulo 7, versículo 11, y el capítulo 10, versículo 1 dice, pero eso no pudo quedarme callado, en mi dolor y mi amargura voy a dar rienda suelta a mis quejas. Y en otra parte, el mismo Job dice, ya estoy cansado de vivir, voy a desahogarme con mis quejas, voy a dar rienda suelta a mi amargura. El quedarse callado con el dolor en el fondo del alma agiganta la amargura. Entonces, muchas veces, hermanos, como ahorita decía Moni, ¿no? Te fuiste a esconder a un árbol, ¿no, Moni? Donde nadie te viera. Pero yo creo que mientras no lo hacías, no había una persona que tú pudieras decir, quiero desahogarme con esa persona, a pesar de que pudieras tener mucha gente que te ama, que te quiere. Hay momentos en que en verdad nosotros decimos, esta carga no sé con quién dejarla, o sea, no puedo llevarla con alguien. Entonces, hasta que no lo hacemos, y como ahorita lo estábamos viendo, la gente que no conoce de Dios, imagínense qué frustración. ¿Lo desahogas con quién? ¿Con tu pareja? ¿Con tu papá? ¿Con tu mamá? ¿Con tu mejor amigo? Entonces, al no encontrar a veces con quién, por eso es que eso se hace perdurable, estas emociones. Más cuando tienes una fe depositada en Dios, pues tienes con quién desahogarte, sea cual sea la situación que estés viviendo. Entonces, eso marca una gran diferencia y nos damos cuenta que es una dinámica terapéutica para poder, obviamente, bajar el nivel de amargura y, obviamente, ayuda a disminuir esa tendencia a la depresión. El otro punto es la falta de comprensión de nuestros errores y las irresponsabilidades de no admitir nuestros errores puede hacernos culpar a Dios de todo lo que nos pasa. En el poema de Lamentaciones 3, del 5 al 15, encontramos las siguientes palabras cargadas de dolor. Ha levantado a mi alrededor un cerco de amargura y sufrimiento, pero ¿qué era lo que decía este autor? Ha levantado, ¿quién? Dios. Y obviamente no se hacía responsable de que muchos de los aspectos de su vida que estaba pasando en ese momento eran por decisiones de él. Entonces dice, el Señor me ha llenado de amargura, amarga es la bebida que me ha dado.
Después de que Jerusalén es destruida por los babilónicos, por la falta de arrepentimiento de los israelitas, Jeremías interpreta el sentimiento del pueblo y responsabilidad a Dios por todo el dolor que siente como nación al ver sus ciudades en ruinas. Entonces nos damos cuenta, hermanos, de que, pues sí, se estaba victimizando al pueblo de Israel. Ay, Dios, ¿cómo nos hace sufrir? Oh, Dios, cuánta amargura me has dado. Cuando no estaban abordando el problema de raíz, que era realmente la desobediencia del pueblo a través de años y que estaba en ese momento viviendo las consecuencias. Entonces, esto es muy importante, hermanos, porque mientras no tengamos esa madurez de responsabilizar, de decir, sí, estoy a lo mejor batallando ahorita por esta situación en mi vida, pero es también por no haber consultado a Dios en su momento, por haber tomado una mala decisión en su momento, y ahorita estoy pagando las consecuencias, y ahorita puedo victimizarme de que, ay, esta persona cómo me hace sufrir, pero realmente muchas veces son consecuencias de haber tomado malas decisiones. Entonces es más fácil salir de este punto de amargura y de depresión entre más sinceros seamos con nosotros mismos a estarnos apapachando el punto de la raíz. Entonces lo mismo pasó con Noemí, la suegra de Ruth, que después de haber fracasado en Moab, cuando regresa al pueblo de Belén, sus vecinas la reciben con alegría, pero ella se queja y dice que Dios la ha tratado muy mal y por eso ahora quiere que le llamen con el nombre de Mara, el cual significa amargura. En caso de Israel, los israelitas en Éxodo 1:14, un trabajo forzado o en donde se nos trata mal puede crear tal incomodidad en nosotros que la amargura puede ser una secuela. Entonces nos damos cuenta que en Éxodo pues vemos un pueblo esclavizado, pero nos damos cuenta de que por qué había sido también esclavizado el pueblo de Israel, ¿no? Había sido esclavizado porque vivían cerca de Dios. Hay un contexto social, hay un contexto histórico en donde podemos darnos cuenta que el pueblo de Israel fue rebelde, se alejó de Dios y eso trajo con ello la esclavitud de toda una nación. Entonces, obviamente, el exceso de trabajo, el maltrato de todas estas personas, pues llevó a una situación de mucha confusión e incertidumbre emocional en muchos israelitas. Pero la raíz del problema, hermanos, estaba en la situación del pecado y en una situación de responsabilidad de ellos como nación. Entonces, hermanos, tenemos que ser muy, muy difíciles. Por eso es que vuelvo a retomar el punto. Abre bien los ojos para que encuentres cuáles son tus raíces de amargura. Entonces, por eso es que es difícil, y ahora todos estamos entendiendo, entender el contexto, pues obviamente de las raíces de la depresión. Entonces, hay tantas razones por las cuales podemos amargarnos sin darnos cuenta, hermanos. ¿Cómo podemos saber si estamos contaminados con amargura? Si hay alguna cosa que constantemente lo perturba, si piensa en vengarse de alguna forma por el mal que le han causado, si constantemente recuerda los detalles más pequeños de esa ofensa, si se siente ofendido y considera que tiene razón de estar resentido, si tiene reacciones airadas por motivos insignificantes, si cuando lee la Biblia aplica sus enseñanzas a otras personas, especialmente al ofensor. Entonces, sí hay forma de darnos cuenta si hay raíces de amargura, y vuelvo a lo mismo. Si esto, hermanos, todavía nos lleva a un problema de depresión, vuelvo al ejemplo del alimento, todavía tenemos chance de escupirlo sin tantas consecuencias o sin tenerte que batallar tanto para poderlo combatir. Entonces, entre más penetran estos pensamientos de amargura, va a ser más difícil poderlos tratar, hermanos, bajo el contexto que ustedes quieran, espiritual, médico, como ustedes lo quieran ver.